Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a todos y todas a esta conversación crepuscular y nocturna que es al final de la tarde del Impacto, para tratar como siempre, y subrayo como siempre, de opinar de temas y de todas estas circunstancias que ocurren en este mundo y en el pequeño mundo nuestro también de República Dominicana. Por eso siempre pedimos al principio del programa, pedimos que usted arrime, que ponga su caridad en manos no pecaminosas, manos libres de advertencias, como son la de la directiva del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Esa es una institución de servicio al prójimo más carenciado. Como solemos decir todas las tardes acá. Y usted, puede comunicarse con ellos en el 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabios, otro espacio que regentan los salesianos de la Iglesia Católica. Y la tarea básica es formar jóvenes que están en alto riesgo de ser atraídos por la delincuencia. Y entonces allí los forman como ciudadanos útiles al país. Pero eso requiere recursos, porque el ancho ánimo lo ponen los salesianos, pero se necesitan recursos económicos para atender a estos jóvenes. Y a eso apelamos, que el pueblo pueda colaborar, ayudar a que esa tarea de los salesianos logre el mayor de los éxitos posibles. Ya los éxitos siempre han estado asegurados allí, porque son muchos los años que tiene ese Hogar Escuela dando servicio a jóvenes en este país. Pero cada día son más, entonces se necesitan recursos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a ver cómo iniciamos. Yo vivo hoy me gustan ese tipo de noticias económicas. AES es una empresa norteamericana que vino aquí a raíz del proceso de capitalización de las empresas eléctricas del Estado. Y esa empresa ha venido rindiendo excelentes servicios. Indiscutiblemente ha crecido muchísimo eso, porque maneja todo ese gas natural y conduce el gas desde un muelle que tiene por allá en Boca Chica, una terminal ahí.
y tienen unos gasoductos que, bueno, mueven muchísimos millones de metros cúbicos de eso. No sé si a 100 metros cúbicos que se miden esos volúmenes. Pero AES vi ahí que ha colocado bonos y esos bonos lo compran 500 y pico millones de dólares, pero demanda de 1000 y pico millones. Pero ellos nada más querían colocar 500. Esa empresa ya se ha consolidado aquí y sus activos, que son muchos, porque además maneja la producción de energía también. Entonces, esa institución ha crecido en República Dominicana y tiene muchas inversiones, de casi 3.000 millones de dólares, creo que son una cosa extraordinaria, no hay duda. Entonces, en el ambiente energético ha habido un crecimiento extraordinario, que lo admiten los mismos empresarios y las autoridades nacionales. En el servicio eléctrico, a pesar de todos estos apagones, pero hay que entender, señores, que este país tiene una demanda alta, porque los negocios que crecen aquí, si la economía crece como ha crecido, porque nadie puede negar que la República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto, se señala, de 130.000 millones de dólares, y eso es mucho dinero. Y quizá cuando se capitalizaron esas empresas del Estado, este país podía tener un PIB de 30.000 millones de dólares tal vez. Y cuidado si yo estoy poniendo demasiado. Pero el país ha ido creciendo, las inversiones extranjeras, cada vez que viene un inversionista y hace una inversión aquí, demanda energía. Porque cada hotel que nace en un área de playa o no de playa es energía. Las instituciones, las empresas, zona franca, todo el que instala un negocio en este país sabe que demanda energía. Muelles, aeropuertos, hay 8 aeropuertos internacionales. Y muelles y ¿cómo se llaman? Los cruceros vienen y 11 millones de turistas, alojar a esa gente aquí. Eso demanda bienes y servicios y demanda energía. Entonces, hay un crecimiento de la demanda que todo el mundo sabe que es difícil para un gobierno, no la puede suplir. Desde luego, en este país el sector privado es quien maneja prácticamente la producción de energía. Y gracias también hay que darle a ese sector privado que ha hecho las inversiones. Como también el gobierno de Danilo Medina se embarcó en construir la planta de Catalina, que está ahí, sirviendo una gran cantidad de energía y sosteniendo el sistema. Hay que decir esa verdad también. Pero uno sabe, todo el mundo sabe los cuestionamientos que tuvo esa inversión del Estado, porque no es lo mismo que invierta AES o Vicini o Santana Monetti o qué sé yo, la empresa que están aquí, las barcazas y otros productores de energía privados. No es lo mismo que esa gente haga una inversión, porque ellos están cuidando lo suyo, pero los bienes públicos no los cuidan como los bienes privados. Todo el mundo sabe eso, y fíjense todas las quejas y los cuestionamientos que trajo esa construcción de Catalina. Pero el proyecto está ahí, nadie puede negar que la producción de energía es válida y hoy está dando un gran servicio. Obviamente, eso no quiere decir que no se hicieran diabluras ahí, económicas, financieras, con ese proyecto. Pero en el sector privado, eso lo hacen y corren su riesgo los mismos del sector privado. Indiscutiblemente que el país, esa gente, el sector privado ha hecho una inversión grande en energía en el país, aparte de la eólica, la energía solar, pero la hidráulica también. Ya el Estado Nacional había hecho un gran aporte también con las presas, en los tiempos del doctor Balaguer principalmente.
aunque hay otras pequeñas presas como Palomino, etc. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Eso pasó aquí, o ha pasado aquí, porque el país ha tenido hombres de Estado. Es decir, el hombre de Estado, esa personalidad, a mí por lo menos, Joaquín Balaguer, que cumplía con esa condición de ser un hombre de Estado, que yo he ido más lejos todavía, quizá por mi fanatismo balaguerista, como me dicen, o por mis apologías a Balaguer, he ido más lejos y he dicho que no es solamente un hombre de Estado, sino un doctor de Estado. Le he dado más todavía a Balaguer. Pero ¿por qué encaja Balaguer en esa categoría? Porque son las condiciones realmente que lo definen. Por eso pienso que hoy a Balaguer solo Leonel Fernández reúne hoy esas condiciones de hombre de Estado, por lo menos de lo que están aspirando. Y de los expresidentes de la República, ninguno de los dos expresidentes vivos que hay aquí llegan a alcanzar el nivel de jefe de hombre de Estado que tiene Leonel Fernández. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que yo veía en Balaguer y que se la aplico a Leonel Fernández? Que fue quien tomó esa decisión de Estado, de privatizar, capitalizar y privatizar la energía eléctrica aquí. Repito, a pesar de todos esos apagones, porque uno sabe que la demanda es mayor y nadie quiere dar apagones. Pues se supone que si es vendiendo energía, usted lo que quiere es producir energía para venderla. Se pierde mucha energía, es verdad, porque no la pagan, o bono luz, qué sé yo, y no sé qué de cosas, uno sabe las deficiencias que hay aquí. Pero esa personalidad que debe encajar en lo que es el hombre excepcionalmente eficaz, que tiene que ser un hombre de Estado. Es decir, es una persona además que tenga una vocación y una visión de progreso. Balaguer la tenía y yo se la aplico a Leonel Fernández también. También esa personalidad debe tener perspectivas, pienso yo, de una recuperación nacional. Y en Balaguer nosotros vimos eso. Este país, después de la guerra de abril, todo el mundo sabe que quedó muy mal. Entonces, esa formación de hombre de Estado de Balaguer sacó este país a camino. Hoy yo leía en el periódico Hoy, que celebra sus 45 años, y vayan nuestras felicitaciones al periódico Hoy, a su promotor y propietario, que es Pepín Corripio, y a todo el personal que ha trabajado ahí, a los que consolidaron ese periódico. Pero vi que República Dominicana, y principalmente la capital, que en los años 80, era como estábamos muy atrasados, y que el país ha crecido, y es verdad que ha crecido, pero como que el país no tenía esas grandes avenidas. No, esas grandes avenidas se hicieron aquí después del 66, porque yo recuerdo bien cuando se estaba haciendo la Churchill. Aquí ningún gobierno después de Balaguer ha hecho una calle aquí, en la capital. La Churchill es la misma de cuando la hizo Balaguer. La 27 de febrero es la misma calle que hizo Balaguer. Desde luego, viene el gobierno de Leonel Fernández y le hizo un segundo piso, como se dice, a los túneles y con los elevados. Pero la John F. Kennedy no han tenido que cumplir un metro para ningún lado. Son las mismas avenidas, la Luperón, la Núñez de Cáceres, la Jacobo Magluta, la Charles de Gaulle. Son las mismas avenidas, estaban ahí, pero la hizo Balaguer. Todas esas, la México, esa avenida, hoy se puede construir la gran ciudad que se ha construido, pero esa avenida, la Churchill luce muy bonita, con todos los hoteles y centros de negocio enormes, muy bien, pero está la Churchill, había que hacerla y se hizo. Pues bien,
ese hombre de Estado tiene que cumplir con esas condiciones, pero además conceptualizar de temas globales. Leonel reúne esa condición y yo quería destacar eso, porque aquí se está hablando muchísimas cosas disparatadas y que usted, que Leonel Fernández tiene muchos años, que, como decíamos la semana pasada, que tuvimos que responder a algunas cosas de Miguel Guerrero ahí, unas posiciones sectarias, y que lo colocan en un antileonelismo fanático y ridículo también, porque usted no puede hablar de que lo viejo, y que si usted no está útil o hábil para hacer el trabajo, entonces usted se descarta, pero si usted entiende que está hábil y eso, y reúne esas condiciones que yo estoy señalando, y esa, además, que no finja arrepentimientos, que no lo finja. Balaguer nunca se arrepintió en forma fingida de nada, de haber servido a Trujillo, y tenía hasta la foto de Trujillo. Es decir, eso fue lo que le dio la categoría de hombre de Estado a Balaguer, que reunía esas condiciones que yo señalo, o alguna de esas que yo estoy señalando, porque, o esa poca que yo puedo señalar, porque tal vez otros tienen más que yo. Pero yo creo que Leonel Fernández también cumple con ellas. Y ese proceso de la energía, repito, eso fue una decisión de hombre de Estado. Y hay que actuar. Entonces, estos gobiernos no quieren, como yo he dicho tantas veces aquí, estos gobiernos no quieren echarse canana. Pero bien, hoy el periódico, uno de los periódicos nacionales, no recuerdo cuál, creo que fue el Hoy o el Listín, ¿no? Vamos a ver, yo creo que yo tengo esto aquí. Ah, no, es Diario Libre, muy bien. Diario Libre trajo en la página 12, auditorías a agricultura señalan falta de transparencia presupuestaria. Señores, ¿cuántas veces señalamos nosotros el desorden, el manicomio administrativo que había en ese ministerio? Nunca se nos hizo caso. Siempre pedíamos, háganle una auditoría ética. ¿Dónde está ética gubernamental? Milagro Ortiz, porque yo decía, le voy a decir Milagro Ortiz, ni siquiera Ortiz Bosch, porque sería desacralizar el apellido de Juan Bosch. Milagro Ortiz calificaba de ejemplar esa dirección del Ministerio de Agricultura. Las mismas taras, señores, las mismas lacras del 2004 son las mismas que hoy arrastra el Ministerio de Agricultura. Después que la propia Contraloría, parece que el hedor es tan fuerte que no podían evitarlo. Parece que no sé, por más cloro que hayan regado allí en Agricultura, no han podido evitar el tufo maloliente de todas esas inconductas. Pero lo decíamos, ahí hay un gabinete, jefe de gabinete y director haciendo lo que le da la gana, porque así es que trabaja. Ese equipo político que dirige el PRM, señores, parte de ese equipo, pero esa es la conducta que tienen de ir a hacer un manicomio, un desorden en la administración pública. Eso fue lo que encontramos en 2004, que a mí me tocó participar en esa, como se dice, en esa entrada al gobierno, en 2004. Y yo viendo estos resultados de esta auditoría, que esto es superficial nada más, dice la Contraloría General, estados financieros no elaborados al cierre de la auditoría del 2023. Eso era lo mismo que en el 2004, porque es un gobierno desordenado. La misma conducta. Debilidades en pago de viáticos y prestaciones. De todo eso hablamos aquí. Falta de controles internos de los fondos responsables. Todo lo decíamos aquí. Falta de controles internos de la caja chica. Señores, en el 2004 encontramos 40 cajas chicas violadas en el gobierno 2000-2004 en agricultura.
40 cajas chicas, porque cada departamento y cada dirección tenía una caja chica y cada división tenía una caja chica, un desorden, porque eso es lo que montan cuando llegan al poder. Ausencia de conciliaciones bancarias, oiga, asignación de combustible por encima del límite. ¿Cuántas veces dijimos aquí, vayan los lunes o vayan cualquier día para que vean la cantidad de vehículos privados que no tienen que ver nada con el Ministerio de Agricultura, que están ahí recibiendo gasolina y combustible allí? Porque todos lo sabíamos. Y este gobierno tuvo que esperar 6 años para que se diera cuenta Luis Abinader del tufo maloliente que había ahí. Bueno, pues hoy me imagino que el presidente dirá, caramba, pero todas las críticas que le hicieron a este señor Limber, ¿y por qué? Pero ahora uno se pregunta, ¿y por qué ese hombre no está preso y llamado a justicia? Ah, por eso mismo es que estamos como estamos. Un ministerio público y una justicia desacreditada. El Ministerio Público va a actuar, no va a actuar contra estos delincuentes, no va a actuar. ¿Por qué? Porque este gobierno no le quieren complicar la vida, porque este gobierno no le van a complicar la vida. Pero hemos dicho nosotros que el gobierno en sentido general no resiste una auditoría y lo vamos a ver. Mañana cuando don Luis salga, el brillo de don Luis Abinader se va a apagar mañana. Cuando se sale del poder en estos países y hay conductas de este tipo ocultas o reveladas. Porque ese es el problema de esto. Como decía San Lucas, nada es oculto que no se sepa, ni nada secreto que no sea develado. Lucas, San Lucas, eso es, ay Dios mío. Entonces, esta auditoría de agricultura señalan falta de transparencia presupuestaria. Esto nada más esto es superficial. Ahí hay cosas graves, gravísimas. ¿Cuántas veces dijimos nosotros? Señores, las compensaciones por daños climáticos. Ahí le entregan cheque a gente que ni tierra en las uñas tienen, que fueron afectados por la famosa tormenta Fiona, tantas veces que mencionamos eso aquí. Pero a nadie le hacían caso, y ética, menos caso. Pero usted lo escribía en los periódicos y ni caso. Luis Abinader nunca le preguntó a nadie qué estaba pasando en la agricultura. O si había oído de alguien que dijera algo de agricultura. No, ahí estaba todo bien. Esa gente se dieron el lujo, señores, de hacer un acto en Bonao que costó más de 100 millones de pesos. A una líder política del PRM le hicieron su meeting allá. ¿Y de dónde salían los dineros? ¿Cuántas veces dijimos nosotros? Porque ahí todavía no se ha revelado la venta de las licencias de importación. Porque eso parece, eso no se registra contablemente ahí. Dios mío. Qué desastre, qué manicomio. Ese es el mismo desorden del 2000-2004 montado en el Ministerio de Agricultura, pero es todo el sector agropecuario. El Banco Agrícola no resiste una auditoría tampoco. El IAD eso ya está cerrado. El sector agropecuario no resiste que lo auditen porque se maneja a lo loco, como siempre se manejan los gobiernos que son dirigidos en forma manicomial. Así se manejó 2000-2004, ese es el escándalo y el desorden. Pero el presidente, decía yo, no tiene jurisdicción sobre ese sector. Y todavía usted ve, le mienten al presidente. Vi ahí el director de ganadería, no, nosotros tenemos ya unas amplias zonas que no tienen fiebre porcina africana. Una cosa que uno sabe que eso es disparatado, pues ellos no han tomado las medidas que hay que tomar para usted erradicar ahora este país. No tiene granja de cerdo en todos los sitios. Me imagino que en la cordillera septentrional, en la cordillera central y en la cordillera meridional, toda esa zona, usted va a encontrar granja de cerdo ahí. Entonces yo de los 48.000 kilómetros cuadrados, yo le puedo decir al director de ganadería, no, tranquilo, aquí tenemos 35.000 kilómetros cuadrados libres de fiebre porcina africana. Pero y ese es el problema.
miles de kilómetros cuadrados tenemos libres de fiebre porcina africana, es verdad. Pero dígame usted, ese no es el meollo del problema es las zonas productoras. ¿Cómo van a producir lo que están ahí y esas infraestructuras? Pero siguen hablando cosas disparatadas y hablándole mentira a este pueblo. Pero vamos a ver las consecuencias. ¿Qué va a pasar en este país? Porque yo sigo creyendo que será el fin del PRMismo, porque que no dan pie con bola, como se dice. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, yo creo que al final este gobierno va a dejar mucha gente arrepentida, como dicen. Gente frustrada. Gente que incluso señaló con dureza aquellas lacras del PLD y de los gobiernos anteriores y a Balaguer, porque no eran eso no era oposición, era oprobio oposición, como digo yo. Pero por las cosas que estamos viendo, señores, la gente va a terminar arrepentida, como dicen, disgustada, un total desconsuelo. No se ha concretado nada de lo que se dijo que se iba a hacer, incluso después de ganar. En la transición ya estamos concretando el cambio y miren por dónde andamos, con las mismas lacras de antes que se criticaban. Hoy usted sabe lo que es ese caso de agricultura, eso es grave, pero todo eso se denunció, pero no le hacían, pero así andan muchísimas instituciones. Vivienda no resiste una auditoría, el metro no resiste una auditoría, la Duarte no resiste una auditoría, el 9 no resiste una auditoría, todas esas obras no resisten auditoría porque se trabajó medalaganariamente a lo loco. Así que se ha trabajado, lamentablemente. No lo resisten. Como le hemos dicho aquí, ni la UAS resiste una auditoría. Lo hemos dicho tantas veces que yo creo que es deseo. Pero así es que andamos. Y SENASA fue ejemplar. Era ejemplar el manejo de SENASA según ética. Miren dónde ha terminado aquello. Y hoy ya una vergüenza que el Ministerio Público diga que no tiene tiempo para investigar esto. 4 meses más pide y todavía, bueno, está bien, hacer una auditoría no es tan fácil. Uno lo sabe de una institución que gastó y malgastó y se robó tanto dinero allí. Pero el SENASA 2 no se sabe nada. Y fíjense cómo andan esos casos, que pidiendo extinción de los casos. Incluso el señor, ¿cómo se llama? Jan Alain ya no encuentra más, que ya se trajo hasta agentes extranjeros para que vinieran a decir que el caso de él ya había perimido, que ya eso es tiempo, ya eso hay que declararlo extinguido, ese juicio, porque le huyen como el diablo a la cruz. Como he dicho yo, a una prueba que son falsas, pues mejor yo voy a juicio para demostrarle al juez que las pruebas son falsas.
Y así derroto al Ministerio Público. Ahora el Ministerio Público se está derrotando a sí mismo, lamentablemente, porque muestra todas esas debilidades indiscutiblemente. Pero bien, estamos viendo tantos desórdenes. Ustedes verán el juidero ya para Montecristi. En Montecristi hubo una denuncia que en Montecristi el gobierno, el PLD, denunció que eso está abandonado. Ya deben haber 4 o 5 funcionarios del gobierno deben estar ya en Montecristi, porque todo es por impulso. Navarrete en huelga, Moca en huelga, ahí aparecen, inmediatamente van a hacerle presencia y a prometerle para no cumplirle. Lo mismo, porque así están todos esos pueblos, Licey, Moca, Macorís, Salcedo, ustedes ven las mismas quejas. Van a Nagua, pero el presidente dijo que habían 600 obras y citó provincia por provincia la cantidad de obras que habían en esa provincia. Entonces, si se están ejecutando, la gente no puede hablar, no puede estar llorando ni criticando al gobierno, si se están ejecutando. Pero es que se dice, pero no se hace. Entonces, eso es muy malo. Y hay muchos disgustos. Pues así, hoy el mismo drama. La ADP, que hay 475,000 niños que se van a quedar sin aula, que faltan 7,000 aulas y que este gobierno habla de que está entregando miles de aulas y a cada rato las escuelas derrumbándose y la gente señalando que no sirven, que es un desorden, que están dañadas, que las paredes rotas. El mismo drama año tras año. 7,000 aulas que faltan, 135,000 niños de 3 años están sin aula y sin docentes, sin maestros. Entonces, ¿cuál es el éxito? ¿Qué es lo que vamos a exhibir? Por eso yo estaba diciendo, viene el fin del PRMismo, porque repito, ¿cómo es que el PRM va a presentarse al pueblo dominicano y decirle, miren, yo quiero que ustedes me premien el trabajo que hemos hecho? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? O salir como siempre se estila, salir con árganas de dinero al estilo lilicista o liliciano, es decir, vamos a exhumar el lilicismo en este país. Porque Lili sabía que tenía unas elecciones perdidas. Y dijo, bueno, la única forma de yo no perder estas elecciones, ya él no decía de ganarlas, sino de no perder, es que yo vaya donde mi compadre Valle, no me acuerdo cómo era el nombre de ese caballero, parece de Puerto Plata, compadre de él. Compadre, vine a buscar 80,000 pesos fuertes que usted me debe prestar. No se preocupe, pero compadre, yo no tengo ese dinero. Búsquelo como sea, que si yo me quedo en el poder, usted recupera su cuarto. Despreocúpese, búsqueme ese dinero. Bueno, pues el hombre hizo todo el esfuerzo y consiguió el dinero. Y Heró llenó mulas con árganas de papeletas o con morocotas. Yo no sé cómo era que le llamaban a esas papeletas. Y Cosme Valle era el compadre del comerciante muy importante, parece, del país, pero el hombre reunió el dinero. Heró salió para la línea noroeste a comprar a esos comandantes de la restauración que estaban todos regados en contra de él. Fue a comprarlo y lo compró a todos y ganó las elecciones, pero no solamente ganó las elecciones, que venció a su líder, a su papá, que era Luperón. Luperón, disgustado, se tuvo que ir hasta del país. Pero lo venció el Mañé, como le decía. ¿A base de qué? De dinero, porque lamentablemente en estos países esa es la costumbre. Y este gobierno ha exhumado esa política lilicita, hay que decírselo, porque lo hemos visto regalando el dinero en forma no piadosa, no es dadivosa. Es una cosa de dispendio. Bonos por aquí, bonos por allí. Entonces, miren cómo está la educación. Denle el 4%, no importa. Entonces, no hay aulas. 475,000 niños fuera del aula, entre ellos 135,000 de edad iniciática, de los de 3 años. Imagínense ustedes, los de kinder, niños de preprimaria. Ese es el cuadro de una educación que se habla de los éxitos.
¿cuál ha sido el éxito? Si venimos arrastrando eso, pero más. La población haitiana que está derramada aquí porque se ha ido haitianizando el país con la connivencia de este gobierno y del anterior de Danilo Medina, que llegó al colmo de torpedear la ley o la sentencia 168.3, creó una ley y hizo 2 decretos para derribar la 168.13 o vencerla. Y le dio ciudadanía a 50.000 haitianos, 55.000 haitianos, ciudadanía, óigase bien. Y además, regularizaron más de 200.000 haitianos, que según el Ministerio de Interior de este gobierno, no habían 20.000 con papeles regulares, papeles normales, papeles legales. Todos fueron papeles falsos. Y aquel gobierno tenía un ministro que era Gustavo Montalvo, que no ha aparecido jamás, que ese adversaba hasta las cenizas de los héroes nacionales, que eso eran héroes muertos, que lo que valía eran los héroes vivos. Así se llegó a calificar a las figuras primaciales de este país. Entonces, ese proceso de haitianización siguió con este gobierno. Ahora resulta que los muchachos dominicanos no tienen espacio en las escuelas y las escuelas están llenas de haitianos. Y usted sabe lo que usted venir con una recua de muchachos de Haití, centenares de miles de haitianos cruzan como si esto fuera la provincia del país, de esa superpotencia que es Haití. Nosotros somos la parte oriental del imperio de Cristóbal o del imperio del chorizo, de Chericiel. Y vienen cargados de niños haitianos y todos tienen cupo en las escuelas. Es decir, ¿usted han visto una carga de ilegales que vengan a asentarse a un país y el gobierno en forma complaciente le pague bonos a haitianos por sus hijos, le da todo el habituallamiento escolar, desayuno y almuerzos incluidos, materiales educativos, y los niños haitianos tienen cupo y cientos de miles de dominicanos no tienen cupo? ¿Y este pueblo va a votar así? Pregunto yo. ¿O no va a haber un sello, un freno a esta situación? Porque eso sí tiene nuestra democracia, que es el voto. Entonces el dominicano va a tener que hacer conciencia. ¿Qué es lo que vamos a querer para este país? ¿Vamos a perder el país haitianizado porque un gobierno quiere eternizarse o un partido se quiere eternizar en el poder sobre la base de la dádiva? Yo creo que el pueblo dominicano va a tener que hacer una reflexión, porque nosotros no podemos seguir así. La ADP tiene que denunciar año tras año. No denunciarnos, refutar al gobierno. Porque el gobierno nunca ha admitido que hay esa cantidad de niños. Aquí en el país quedan 80.000 niños. Eso es lo que hay fuera de las aulas, 80.000. Pero estamos entregando 2.000 escuelas reparadas y cada vez que viene el año escolar aparecen las imágenes con las escuelas con rajaduras en las paredes, muy deterioradas, los baños deteriorados, las canchas deportivas, los patios mal cuidados, no tienen ni siquiera vigilantes. Dicen que hay un déficit de policía o de vigilantes de puertas, de porteros. Las escuelas a veces no tienen ni energía eléctrica, no hay plantas. Yo creo que ni banderas, a veces las banderas son banderas con colores ya desgastados. Es decir, estamos viendo un sistema educativo que no ha podido avanzar el 4%. Fíjense, un premio Nobel de Economía, Creamer, creo que el señor Michael Creamer, que estuvo aquí en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio la semana pasada y señalaba, no, el problema no es más dinero. Aquí yo dije, se comieron vivo a Leonel Fernández, que con visión de Estado dijo, no, el problema no es más dinero, el problema es que no hay estructura para manejar ese dinero.
Y eso mismo dijo el Premio Nobel de Economía, y hoy esa es la realidad que estamos viviendo. No vamos a encontrar un ministro de educación que ponga las cosas en orden en este país, que por lo menos le dé acogida a los niños dominicanos en las escuelas. Va a tener que venir el espíritu de Trujillo, que sí imponía las cosas por su deseo inmoderado de poder y de fuerza. ¿Cómo es que vamos a trabajar en este país? Pero el gobierno se ejerce en la calle, lamentablemente. El gobierno está en la calle y un reguero de jóvenes bisoños, sin experiencia, esos son los que están mandando en este país. Ahora busquen los resultados. Yo creo que el país no va bien, así no vamos bien, aunque tengamos todo este desarrollo que se ve y todo. Pero imagínense, todavía este es un país, señores, que lamentablemente, fíjense quién aspira a ser presidente de la República Dominicana. Se ve el poco respeto que hay en este país. Que alguien se atreva, alguien que se declara y es jefe del tigrismo urbano proletario. Vulgarísimo. Gente que vienen incluso de la narcoadicción y hasta de la narcoventa. De todo, señores, pero hay cosas en este país. Bueno, Marino Vinicio Castillo ha hecho un símil con el 1928 y el 2028. Es decir, la narcoadicción y la narcoventa estarán compitiendo por el poder en este país. Ese candidato del tigrismo urbano proletario hizo un contenido de TikTok, contenido de video, filmado ahí, y es tan vulgar. Es decir, las vulgaridades con las que se expresa el caballero son tan vulgares que nadie se atreve a replicarla, porque son demasiado vulgares. No se pueden replicar, no se pueden enviar a una persona, miren, analicen esto, por Dios, pero ¿y quién puede ponerle freno a este desorden, a este desenfreno? Bueno, ese señor aspira, él dice que es la solución a los problemas nacionales. Y hace un contenido de video y no se puede publicar porque de tan vulgar que es. Y tiene acogida en centros de poder y en centros de diplomacia. Oigan, ¿por dónde que andamos en este país? Y aquí hay gente que rechaza que hombres de Estado participen. Yo digo, claro, el caso de Leonel Fernández. ¿Cómo vamos a rechazar que participe en una elección ahora? El pueblo que decida. Si el pueblo quiere votar por ese señor jefe del tigrismo urbano proletario, que lo haga. Quiere votar por el penco, que también lo haga. Quiere votar por lo que elige el PRM, que lo haga. Pero si quieren votar por un hombre de 73 años y es Leonel Fernández, 74, no sé cuánto que tiene Leonel, y entienda que él es un hombre, un jefe de Estado y que tiene visión de Estado y visión de progreso y que todavía está hábil, pues tiene el mismo derecho a aspirar también. Porque aquí elegimos gente de mucha edad también, lo hemos elegido presidente de la República. Y eso no ha sido pecado, ni ha sido, diríamos, una extravagancia del pueblo dominicano, ni un riesgo. Con Balaguer incluso votábamos con él ciego y prácticamente inválido. Pero era un cerebro que conocía tanto el país que se daba el lujo de tener un apagón visual. Y manejaba en la oscuridad, manejaba a la República Dominicana. Algo casi inconcebible para muchos extranjeros, que nosotros los dominicanos éramos hasta objeto de burla. Los que no conocían al esmirriado, el esmirriado hombrecillo aquel que dirigió el país por tantos años, como fue el doctor Joaquín Balaguer. Vamos a la pausa y volvemos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, el caso de Cuba llama la atención, porque Cuba está pensando que el problema de los cubanos se resuelve con mandarle comida o generar ingresos a los cubanos, darle empleo. No, el problema de Cuba es democracia o caos, una de dos. Esto no es que nosotros estamos promoviendo reforma económica y hasta Trump puede invertir en Cuba si él quiere. Nosotros lo respetamos. Venga, don Donald. Venga, Donaldo I o Donaldo VI. Venga a invertir aquí a Cuba, que no hay problema. Nosotros queremos que usted venga como inversionista. Usted no pueden encantar a Donald Trump. Donald Trump, ellos saben que a Donald Trump le encantan los negocios. Y están encantando a Trump. ¿Qué tú quieres, Donald Trump? Nosotros te damos Varadero, si tú lo quieres entero. Ven una línea de hoteles. No, deja Gaza y ven para que vayan a Varadero, que está pegado, estaba enfrente de Mar-a-Lago, la propiedad de Trump, en la Florida. Aquí te vamos a dar a Varadero. Esos son los cubanos hoy. Pero ellos no se dan cuenta que el problema es político. Es un cambio político que necesita Cuba, no es un cambio económico. Cuba tiene una constitución que no la puede vender, ni la puede regalar, ni puede ultrajarla. Esa constitución que se ha dado el pueblo cubano. Y la integridad territorial y su soberanía. No, todo eso es falso, porque ustedes han violado todo. Ese pueblo no vota, ese pueblo no elige. Ustedes se han elegido, ustedes allí se ponen y se quitan y tienen 60 y pico de años manejando aquel país sin apertura. Pero el problema no es de apertura económica. Sabemos que los cubanos tienen hambre, pero es apertura política lo que necesita Cuba. No encanten a Trump. Pero uno hace este señalamiento porque todavía hay dominicanos que son pro castrato, como hay dominicanos que son pro Putin, porque son pro Trump. Y como Trump es pro Putin, un genocida, señores. Yo creo que hay una imagen de la casa de Putin ahí. Yo no sé si la tendrá Eri disponible. Pero miren la dacha de ese caballero. Miren la dacha de recreo del señor. El genocida de Rusia, mírenlo ahí. Esa es su casa de recreo, de veraneo, en Sochi, qué sé yo por dónde. Pero eso tiene unos sistemas de defensa que no hay dron que llegue ahí. Ahora vi que destruyeron un sistema de defensa. Esa es la casa del demócrata que tiene 20 años gobernando a Rusia. Y él escoge a quien va a competir con Putin, lo escoge Putin. Ahora vi un movimiento, parece, de unos rusos que querían montar un plan de que la manzana, creo que se llamaba, un movimiento político para competir en las elecciones municipales de Rusia. No lo eliminaron, no están tomando demasiado fuerza, quiten esa gente de ahí. Dígale que no pueden ir, porque Putin dice que no quiere esa gente ahí. Es decir, él escoge a quien quiere que compitan con él. Explíquenme si tiene seguidores demócratas. Putin tiene seguidores. Ese prócer de la democracia de Rusia. Dios mío. Ahora lleva 50,000 soldados
de Corea del Norte para que le ayude. Usted sabe que un país con 140 millones de habitantes, 18 usos orales de tan grande que es Rusia. El segundo ejército más poderoso del mundo. 2.800 ojivas nucleares. 12 o 14, ¿cómo se llama? Submarinos nucleares de la línea de qué sé yo quién, Quirón. Y tenga que apelar a soldados de Corea del Norte que le vengan a pelear una guerra contra sus hermanos eslavos de Ucrania. Uy, ¿qué país es este? ¿Qué país es este, señores? Bueno, entonces lo ha salvado, parece que algún video, digo yo, será algún video de una alcoba que comprometa al liderazgo norteamericano que tiene este señor, que lo chantajee y no pueda encontrar a Estados Unidos, brindarle apoyo a un país como Ucrania, que bajo esa guerra tiene 60 millones de toneladas de cereales sembrado y se lo están quemando con los drones rusos, quemando las cosechas de cebada, la cosecha de trigo, la cosecha de maíz. 60 millones de toneladas de cereales producen los productores agropecuarios de Ucrania. Les roban, los rusos se han robado todas las maquinarias, toda el área que ellos ocuparon, se robaron las maquinarias de los productores. Y aún así, señores, Ucrania produce. Oigan qué país es este. En medio de estos drones persiguiendo a los productores agropecuarios. Y Estados Unidos sabe eso y no le da protección a un país que ha sido agredido. Que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas dice que todo país agredido tiene derecho a la defensa de quien lo quiera ayudar. No, pero han vendido que el agresor es Ucrania y que ha agredido a Rusia, al demócrata de Rusia. Oye, ¿qué mundo es este en que estamos viviendo? Y ese señor genocida de Rusia que ha eliminado centenares de miles de gente, derrota a todos sus dictadores, los derrotan en el mundo y va y los recoge. Por eso yo pienso que el propio Maduro tiene que decirle al juez que lo está juzgando, mire señor juez, yo quiero decir lo siguiente. En mi país yo me robé las elecciones. Quien ganó las elecciones fue el señor Urrutia González. Y yo quiero que le den el poder a ese señor, a Urrutia González, que fue el que verdaderamente ganó. Yo le robé el triunfo. Eso se le arma un lío al trumpismo. Porque tienen que reconocer que el presidente de Venezuela es ese señor. Y no Delcy Rodríguez. Y un movimiento entonces que surge en Venezuela y diga, no, el presidente verdadero es Urrutia González. Porque ya el propio Maduro dijo que él se robó las elecciones y le echa un jabón al sancocho, como dice. Si Maduro dice eso en el tribunal en Nueva York. Pero Maduro es un patanista, no tiene asesores políticos. Si yo fuera el asesor político, le digo, diga eso, para que usted vea el revolú que se le va al maestro gringo allí en Venezuela. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.